Muy buenas. Después de haber estado disfrutando de nuestras plumas, lo normal sería que nos quedáramos sin tinta, como es el caso de esta Lucky, se ha quedado ya sin tinta y llega el momento de la limpieza. Y había pensado que podía aprovechar para desarmarla y limpiarla y hacer un pequeño vídeo pues con alguno de los trucos o de las cosas que voy haciendo y que hasta ahora me han dado muy buen resultado. Ya os anticipo que básicamente se trata de pasar por el fregadero, enjuagarla y aclararla bien y después meterla en un botecito de estos de cristal con un poco de Mistol o de algún detergente a lavavajillas para que se vayan todos los residuos que tenga. Después tendríamos que hacer un ligero aclarado y un secado. Entonces, si os parece, pues vamos a empezar por la primera parte, que sería la de ir a limpiarla. Y para que nos acordemos, lo primero, al fregadero. Pues nada, ya estamos aquí en el fregadero, así que vamos a desmontar la pluma. Es muy importante que tengamos puesta alguna rejilla o tapón, porque las plumas tienen piezas pequeñas. Por ejemplo, esta tiene aquí un pequeño arito que se nos puede ir. Bueno, fases que vamos a seguir aquí. Lo primero, vamos a enjuagar el capuchón. A veces hay algún exudado de tinta, como es el caso, veis que ha salido un poquito verde. Luego todas estas piezas las dejamos aparte con cuidado de que no se caigan y seguimos con ellas. Cerramos el agua, que no hay que perder agua ni gastar de más. Aquí, como os hemos comentado, cuidado con las piezas pequeñas. Por precaución vamos a quitar el anillito, no sea que se nos vaya. Lo quitamos, igual lo dejamos a buen recaudo. Y ahora lo que vamos a hacer es desmontar la parte del convertidor de la parte de la sección o boquilla. Lo desmontamos y primeramente vamos a enjuagar la parte de sección o boquilla. Puede que salga mucho, pero ahora mismo pues la verdad que está bastante limpia, está escrito hasta el final. Pero bueno, aunque parezca que no tiene nada, seguro que tiene todavía un poquito de tinta. Para lo que es la segunda parte del alimentador, vamos a coger un frasco cualquiera, un frasco de vidrio, lo llenamos con un poquito de agua y vamos a ir tomando y soltando tinta de esta manera. ¿Veis cómo va saliendo? Vamos a limpiarlo. Y lo que vamos a hacer ahora es, utilizando lo que sería el propio convertidor, lo vamos a insertar en la boquilla y vamos a hacer un lavado de la boquilla con el agua, haciendo exactamente lo mismo, haciendo que el convertidor nos sirva un poco de bomba para limpiar la boquilla por el interior. Esto nos serviría también para las plumas de pistón. Acordaros que las plumas de pistón normalmente no se puede desmontar y lo que tenemos que hacer es, pues esto, hacer un enjuagado entrando, o sea, metiendo y sacando el pistón de tal manera que se quede lo más limpio posible. Pero como veis, pues siempre va a quedar algo. Bueno, pues vamos a parar aquí porque ahora vendría la segunda parte. En segundo lugar, bueno, pues toca remojar. Ya sé que la rima es un poco chusca, pero quizás nos sirva para que nos acordemos. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Pues aquí hemos metido unas piezas de otra pluma, ¿vale? Vamos a remojar y luego aprovechamos para limpiar estas que ya llevan aquí 24 horas y se han quedado bastante limpias. Entonces, en primer lugar, sacamos estas. Ponemos la mano para que no se nos vaya y las vamos a dejar aparte. Limpiamos un poquito, enjuagamos. El agua, si puede estar tibia, es lo mejor. O a lo mejor un poquito caliente, pero no muy caliente. ¿Qué piezas vamos a introducir? Pues vamos a introducir lo que es la boquilla o sección y vamos a introducir en este caso también el convertidor.
Podríamos meter también cartuchos si quisiéramos. Los cartuchos se los puede ayudar internamente con una jeringuilla inyectando agua a presión para que se queden limpios. Eso, si os parece, lo vemos en otro vídeo. Este creo que es solamente para lo que sería limpieza de la pluma. Y aquí viene el toque mágico. El toque mágico sería echarle una gotita de líquido lavavajillas o de Mistol, como lo queramos llamar, la marca que vosotros queráis. ¿Veis? Hemos echado ahí un poquito. Y con este líquido lo que vamos a hacer es cerrar el frasco y dejarlo que se mueva un poquito sin darle grandes golpes para que no se nos estropeen las piezas. Pero de vez en cuando sí que conviene remover para que esta mezcla jabonosa penetre por todas las partes de la boquilla y sobre todo del alimentador. Entre lo que es el plumín y el alimentador es conveniente que esta mezcla jabonosa penetre y actúe. Así que la dejamos y vamos a pasar a la tercera fase en este momento. En tercer lugar, pues vendría a aclarar. Aquí vamos a coger las dos piezas, la sección y el cartucho que teníamos en la otra pluma y vamos a ver qué haríamos con ella, pero es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es enjuagarlas. Las enjuagamos, ya no queda absolutamente ningún residuo. Están, bueno, pues limpias, que ya no cabe más limpieza. Y una vez que tenemos limpias las dos piezas, si queremos aprovechar el cartucho, como es el caso, pues ahora lo que vamos a hacer es, después del aclarado, las vamos a secar. Antes de secar, lo primero que vamos a hacer es quitar la tinta que se ha quedado, perdón, el agua que se ha quedado en el cartucho. Para eso nos ayudamos con una jeringuilla. Se mete la jeringuilla y se extrae todo el agua. Esto vale igual para cartuchos largos que para cartuchos cortos. No lo recomiendo en convertidores porque se podría perforar la membrana, ¿vale? Y una vez que lo tenemos ya, vamos a empezar con lo que es el proceso de secado. Para secar nos vamos a ayudar pues, de un poco de papel higiénico o de papel de cocina, lo que tengamos más a mano. ¿Qué sería lo primero que haríamos? Con el cartucho o en su caso con el convertidor, pues dar unos pequeños golpecitos para que acabe de soltar el agua. Como estáis viendo, pues sale un poquito. No hay que darle muy fuerte, solamente dar unos pequeños golpes para que salga. Cuando veáis que ha dejado de salir, pues ya es el momento de dejar secar al aire. Esto lo apartaríamos, lo dejaríamos en un sitio, insisto, si quisiéramos reutilizar el cartucho y si es un convertidor, pues evidentemente lo vamos a reutilizar. Lo que tenemos que hacerlo es dejarlo, una vez que ya no salga, golpeando, que ya no salga nada de agua, lo dejamos aparte para dejarlo secar, pues otras 24 o 48 horas, lo que estimemos. Una buena manera de ver que está seco es que la bolita que hay dentro, no sé si la veis, que la bolita que hay dentro no se quede pegada ni en la parte de arriba ni en la parte de abajo. Eso significa, ahora todavía veis que se agarra un poco porque tiene humedad. En el momento que esté seco del todo, la bolita ya se mueve con total libertad. En cuanto a la boquilla o sección, pues haríamos lo mismo. Unos pequeños golpes para soltar el agua. Y aquí lo que vamos a hacer es, con el papel de cocina, por la parte del alimentador, apoyar. Por la parte del plumín también, apoyar para que empiece a soltar el agua. Esto nos puede llevar 3 o 4 minutos. Al final lo que vamos a tener es igual otra pieza que ya no tenga gotas de agua, pero que lógicamente habría que dejarla secar pues al aire para que termine de... O sea, no debemos guardar una pieza metálica, no la debemos guardar en ningún caso húmeda. Así que nada, ya tendríamos estas dos piezas para secar y esperaríamos 48 horas o lo que estimáramos conveniente para poderlas guardar. Dos consideraciones que os quiero hacer. La primera de todas, esto que estamos hablando vale para las tintas que no tienen pigmentos, o sea, para las tintas que tienen como base un tinte líquido, no un colorante, no las que tienen partículas sólidas en suspensión. Esas se van a agarrar y eso es imperativo limpiarlas en cuanto se usan. Tampoco hace falta
sea, tampoco aplica a las tintas ferrogálicas. Yo las que utilizo siempre, ya os digo, son las tintas que tienen como base tinte, las que son de base acuosa, las que no tienen pigmentos sólidos en suspensión. Y no hay ningún problema si lo hacéis como os digo, os van a durar las plumas eternamente, no se van a oxidar y no va a haber ningún problema con ellas. Lo segundo que os iba a decir es que en cuanto las guardéis, hay que dejarlas siempre en un sitio que sea lo más seco posible y a ser posible con un saquito de estos de secante que vienen pues a veces en alimentos o a veces en medicamentos. Esos saquitos de secante lo que van a conseguir es que no se almacene la humedad en ellas. Y yo creo que con esto hemos terminado el vídeo. La costumbre sería, en cuanto acabo de escribir con la pluma, quiero decir, en cuanto ya no queda tinta en el interior, antes de cargarla con otro color o directamente antes de guardarla por una temporada hasta que la vuelva a necesitar, hacemos este proceso de limpieza. Y con esto ya os digo que no vais a tener problema. Yo tengo plumas de hace muchísimos años y ninguna se me ha deteriorado, ninguna se me ha estropeado. Ya os digo, no utilizo tintas con base pigmentada que se agarran bastante más en el interior y ya os digo, ningún problema. Espero que os sirva. Me gustaría también que dejarais en los comentarios cuáles son las técnicas que usáis vosotros o si hacéis algo diferente. Y nada más, pues os espero en el siguiente vídeo y a seguir disfrutando de este hobby tan maravilloso. Un abrazo.